Bueno, parece que ya está grabando. Ok, bueno, entonces bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Colombo-Mexicano de Teoría de Conjuntos. En esta oportunidad tenemos a Rafael Zamora, el profesor Rafael Zamora de la Universidad de Costa Rica, que a propósito Rafael es muy amigo de las personas que trabajamos teoría de conjuntos y temas relacionados con lógica en Colombia. Él estuvo de postdoc en Bogotá durante 2 años, entonces pues qué homenaje que puedas participar en la sesión de algún colombiano en este seminario. Muchas gracias, Rafa, por aceptar esta invitación y bueno, te escuchamos. Gracias, Rafa. Okay. Perdón. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias por contarme entre los colombianos, es un honor. Ok, entonces yo les voy a hablar un poquito de órbitas grandes en grupos de isometrías. Entonces, este concepto de grandes, evidentemente vamos a ir discutiendo un poquito qué es a lo largo de la charla. Entonces, tal vez voy a empezar un poquito dando el contexto más general en el que nos encontramos, y ese va a ser en grupos polacos. Entonces, un poquito para recordarles algunas definiciones o presentárselas si no las han visto. Consideramos un grupo topológico, esencialmente es un grupo con una topología, pero además, y sobre todo lo más importante, es que las operaciones sean continuas, o sea, el producto y la inversa sean continuas con esta topología, porque si no, básicamente no se están hablando como que mucho, ¿verdad? Por supuesto, si la topología es separable y completamente metrizable, entonces vamos a llamarlos un grupo polaco. Ok, que es donde usualmente trabajamos en teoría descriptiva de conjuntos, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos básicos de estos grupos polacos, tenemos R con la suma, con la topología usual, la topología euclídea, por eso el E ahí abajo. Otro ejemplo muy importante son el grupo de permutaciones de N, ¿ok? Que son todas las funciones de n en n biyectivas. Esto vean que esto es un subconjunto de n a la n, entonces tiene una topología de ahí. Vale la pena mencionar, esa es la misma que la topología de convergencia puntual. Básicamente, Fn converge a F, sí, solo sí, converge puntualmente. Otro ejemplo que va a ser central ahorita es si tenemos una estructura primer orden que sea contable, entonces el grupo de automorfismos va a ser un subgrupo de ese infinito y va a ser, en particular, además va a ser polaco también con esta topología de convergencia puntual. Y finalmente, un tercer ejemplo importante, bueno, R sería el cuarto, pero R no es tan importante. Un tercer ejemplo importante es el grupo de automorfismos de 0, 1 de medida, que estos son básicamente, y tal vez aquí voy a hablar un poquito con más detalle de esto. Un segundo. Ok, entonces, ¿quién es esto? Estos son las transformaciones. Estas son las transformaciones de 0, 1 en 0, 1, perdón, en 0, 1, invertibles y que preservan medida. No sé qué le pasa a mi tableta, pero bueno, invertible y que preserva medida. Es decir, voy a escribirlo así para que sea más fácil, perdón. La medida de esto es lo mismo que la medida. ¿Ok? Para toda en medible, ¿verdad? Por supuesto, esto para que realmente esta métrica que vendría asociada sea realmente una métrica y no una pseudométrica, tenemos que cocientar por igualdad casi siempre. Igualdad casi siempre. ¿Ok? Entonces, ignoramos conjuntos de medidas. Aquí también vale la pena mencionar, este también viene con otra métrica, y otra métrica muy usual. Bueno, por supuesto hay muchas topologías en este espacio, pero hay dos principales, la topología de Biggs, que es la que estoy describiendo aquí,
que se puede ver como TN converge a T si esta cantidad va para 0 siempre, bueno, para todo A medible. Pero hay otra métrica importante que es la métrica uniforme. No voy a entrar demasiado en detalles en cuál es. Sepan que existe. Esta métrica la hace un grupo topológico que sigue siendo completo, pero no va a ser separable. ¿Ok? Entonces, en particular, con esa métrica no es polaco. ¿Ok? Tal vez algunos detalles que sí van a ser relevantes más adelante es esta métrica uniforme sí refina a la métrica, bueno, a la topología débil, ¿ok? Pero bueno, igual eso lo voy a repetir más adelante. Ok, entonces, ¿qué nos interesan con los grupos? Con los grupos nos interesa sobre todo en esta charla cómo actúa el grupo en sí mismo por conjugación. ¿Por qué? Especialmente es porque las órbitas en general nos codifican cierta información sobre el grupo. Vamos a ver muchos ejemplos de esto. Tal vez el primero, y es una proposición clásica que esencialmente viene de teoría ergódica, es que si tenemos un grupo polaco, van a ser equivalentes el hecho de tener una órbita densa, al menos una, digamos, con que la acción de conjugación de G en G es transitivamente topológica. ¿Qué quiere decir esto de ser transitivo topológico? Esto es básicamente que si yo agarro cualesquiera dos abiertos, yo puedo encontrar un G que me mueve a U, aquí a un lugar nuevo, que interseca a V, ¿ok? Entonces, eso es transitivo topológico. Esencialmente, yo puedo mover los abiertos, cualesquiera dos abiertos, a no vacíos, por supuesto, para que se intersequen. Esto en contraste con ser transitivo, una acción es transitiva, esencialmente, si yo puedo enviar cualquier punto a cualquier punto, básicamente. Entonces, para que vean un poquito de dónde viene la palabra transitiva, digamos, en esta cosa. Y la tercera cosa a la que es equivalente a esto también es al hecho de que la acción de conjugación sea ergódica. Tal vez ergódica no es la palabra más usada que se utiliza aquí. Yo lo uso así un poquito, pero es esencialmente a qué es lo que nos referimos aquí. Es que cualquier conjunto ver-medible que sea invariante, ¿ok? Entonces, voy a escribirlo tal vez, es para todo su conjunto de G ver-medible e invariante, que no sé, algo le pasa a esto. Bueno, ver-medible e invariante, con invariante me refiero, por supuesto, a que G por A sigue siendo igual, sigue siendo A, no puntualmente, ¿verdad? Sino como conjuntos. Entonces, cualquier conjunto que sea ver-medible invariante, en particular las órbitas, por ejemplo, o son magras o son comagras, ¿ok? Recuerden que magro es esencialmente, está contenido en una unión de abiertos densos en ninguna parte, perdón, de cerrados densos en ninguna parte, o alternativamente comagro es contener a una intersección de abiertos densos, ¿ok? Entonces, el concepto de magro es básicamente decir que es pequeño topológicamente, mientras que comagro es decir que es grande topológicamente. Ser comagro forma un filtro, ¿verdad? Pero vale la pena decir que no es un ultrafiltro, pero lo que está diciendo esta característica de ergodicidad aquí es que al menos en los conjuntos invariantes sí hay esa posibilidad de decidir o se es pequeño o se es grande, básicamente. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas son equivalentes. Entonces, vemos cómo las órbitas nos empiezan a codificar mucha información sobre, bueno, en este caso sobre la acción misma, pero igual vamos a ver que también tiene que ver con propiedades propias del conjunto en sí, ¿ok? O sea, del grupo en sí.
Otro ejemplo que no voy a hablar realmente mucho de él, pero es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo trabajé con algunas de estas cosas cuando hice la maestría, entonces siempre me han gustado mucho. Y es que esencialmente, si toda órbita es densa y es magra, entonces el problema de clasificación de órbitas no es suave. Ser suave lo que significa es que yo puedo realmente encontrar una función que asigne a cada órbita, le asigne un número real de forma única, básicamente, de forma inyectiva a las órbitas, básicamente. Entonces es básicamente como decir, no puedo encontrar un número que sea invariante por la conjugación que me permita determinar si alguien está en la órbita o no. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que significa esto, y como vemos, tener el hecho de que todas nuestras órbitas sean densas y magras nos evita eso justamente. ¿Ok? Bueno. Ok. La densidad es una forma de hablar de cosas grandes en un espacio topológico, por supuesto, algo denso, al menos tal vez no es grande, pero sí nos empieza a dar una idea de que está por todos lados, ¿verdad? Pero el mejor concepto grande es el de Comagro, que es lo que venía diciendo ahora. Los Comagros forman un filtro, de hecho es un sigma filtro, entonces intersecciones contables de cosas comagras siguen siendo comagros. Esto nos da literalmente entonces una buena idea de qué es el grande, y entonces básicamente hay varios resultados que nos dicen cosas sobre el grupo a partir de tener una órbita comagra. Entonces les puse también, este no tiene mucho que ver, pero me parece que es un resultado muy bonito. Es por McPherson y Simon Thomas. Y básicamente dice que si G tiene una órbita comagra, entonces este mismo no puede ser escrito como un producto libre no trivial con amalgamación. Si quieren saber un poquito más de eso, de hecho es interesante porque realmente lo que ellos demuestran es que si la órbita si tiene una órbita comagra, no puede haber una acción de G en un árbol que tenga inversiones, que es básicamente como que dos ramas las invierten, básicamente. Y básicamente esas cosas solo lo pueden hacer grupos libres, productos libres, y entonces eso es parte de la razón por la que se tiene esta cuestión de que básicamente no puedes expresar a G como un producto libre. ¿Ok? De grupos que no se atribuyen. Hablemos también de, aquí vale la pena tal vez irme un poquito para atrás y mencionarles que yo me estoy concentrando mucho en la acción de conjugación, pero muchos de estos resultados que les estoy diciendo realmente sirven para cualquier acción de G en un espacio X cualquiera. Bueno, X polaco, digamos, o cuestiones así, pero en particular estos dos pasan por eso. Entonces también vale a veces la pena ver un poquito más allá a otras acciones. Voy a seguir concentrándome en conjugación, como les digo, pero vamos a extendernos un poquito de la conjugación y vamos a hablar de la acción diagonal de G en G a N, que va a ser esto que estoy escribiendo aquí. Básicamente actúo coordenada por coordenada. El G actúa coordenada por conjugación. ¿Ok? Y pues bueno, eso se los doy por este resultado que es sumamente importante en todas estas cuestiones, y es que si para todo n esta acción diagonal tiene una órbita comagra, esto lo vamos a llamar que G tiene abundantes genéricos. Entonces para todo H separable y todo homomorfismo H, G en H, este H va a ser continuo. ¿Ok? Esta segunda parte se llama G tiene continuidad automática. Es decir, lo que estoy diciendo es que si G tiene abundantes genéricos, entonces G tiene continuidad automática. La continuidad automática es una propiedad muy fuerte, muy útil, que vean que lo que nos está diciendo en cierta medida es que
la parte algebraica y la parte topológica se habla mucho más en este tipo de grupos, ¿verdad? Porque si bien ya tenemos el requisito de continuidad para las operaciones, no necesariamente vamos a tener más allá de eso. Tal vez un bonito ejemplo vale la pena aquí mencionar. Un grupo que no tiene continuidad automática es R. Ay, no sé, esto no me está sirviendo. Y R con la suma no tiene continuidad automática y esto es muy fácil verlo porque, bueno, tal vez no es tan fácil porque se necesita un poquito del axioma de elección, pero esencialmente es sabido que hay un isomorfismo de grupos entre los dos grupos aditivos de estas dos cosas, pero claramente esto no puede ser continuo porque la topología R y la R2 bueno, son distintas, ¿verdad? No, estos dos grupos no son homeomorfos como espacios topológicos. Entonces, básicamente, esa es la idea. Continuidad automática nos da una forma más fuerte en la que el grupo se comporta. Y de hecho tiene algunas consecuencias muy importantes que aquí también voy a mencionarlas, también fueron mostradas por Kekris y Rosendahl, y son básicamente que si G tiene abundantes genéricos, entonces G va a tener la propiedad del índice pequeño. Esto, a grosso modo, es que si un subgrupo tiene un índice pequeño, entonces ese subgrupo va a ser abierto. Con índice pequeño me refiero a finito contable, perdón, es la palabra. Y también tenemos esta otra que también es bastante fuerte, vean, y es que si G tiene abundantes genéricos, entonces la topología polaca es única, ¿ok? Como les dije anteriormente, es completamente natural pensar que hayan espacios que tienen topologías distintas, que todavía lo hacen un espacio, un grupo polaco, pero lo que me está diciendo esto es que si yo tengo abundantes genéricos, entonces definitivamente no. ¿Ok? Entonces vemos cómo el hecho de tener órbitas comagras nos da realmente propiedades que tienen mucha relación con la forma en la que el grupo es. ¿Ok? Bueno. Eso era un poquito la motivación entonces de por qué estamos estudiando un poquito el tipo de grupos que estamos estudiando. Entonces ahora voy a introducirles el grupo, o los grupos de los cuales queremos hablar, que son una familia de grupos de isometrías. Y pues para eso necesitamos la siguiente construcción. Esta construcción, de hecho, creo que históricamente creo que la primera persona que empieza a estudiar este espacio es Moore, creo que se llama. Y es una construcción que en cierta medida es muy analítica y muy del lado de análisis y surge también para estudiar ciertas comologías en cosas en un contexto como muy distinto, pero resulta que esto nos da una forma de poder empezar a hablar digamos, de o de estudiar sobre todo la forma aleatoria en la que se comporta un espacio. Ya más adelante lo vamos a ver, pero bueno, entonces, ¿cuál es este espacio? Entonces vamos a empezar con un espacio topológico cualquiera. Realmente cualquiera tal vez no sea lo que nos interese, pero bueno, algunas de estas cosas se pueden hacer en cualquiera. Entonces vamos a definir el espacio de funciones medibles. Simplemente va a ser entonces el conjunto de funciones que van de 0, 1 en X, tal que F es medible. Y aquí también de nuevo vamos a ignorar conjuntos de medida 0. Si dos funciones son distintas en un conjunto, son iguales
en un conjunto con nulo, entonces básicamente lo vamos a incluir. ¿Ok? Entonces, vamos a adoptar a esto con la topología de convergencia en medida. En particular, si X es metrizable, entonces este espacio también va a ser metrizable con esta métrica, que simplemente calcule el promedio de las distancias de las dos funciones, básicamente. ¿Ok? Entonces pueden hacerse mucho esa imagen, o sea, este espacio, lo que tenemos es básicamente, aquí tenemos nuestro espacio original, aquí tenemos nuestro espacio original, aquí vamos a tener A01, A01, y aquí vamos a tener pues una función, y lo que les estoy diciendo es saca el promedio de las distancias entre estas dos funciones. Bueno, la distancia sería aquí vertical. Saque el promedio de todas estas distancias y perfecto, esa es la distancia entre dos cosas. ¿Ok? Vale la pena mencionar que si X es polaco, entonces L0 de X también. Entonces aquí habría que analizar un poquito la cuestión de convergencia, ¿verdad? Para ver que es completo. Y la separabilidad. La separabilidad es la usual en este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, uno puede ver las funciones simples y ver que esas forman un conjunto denso. Entonces por ahí vamos bien. Además, vale la pena mencionar que si G es un grupo polaco, entonces este espacio también va a ser un grupo polaco, donde agarro la multiplicación punto a punto fácilmente. ¿Ok? Bueno, entonces, con eso en mente, vamos a hablar ahora de las aleatorizaciones. Esta parte sí ya es un poquito modelo teórica. Aquí a veces me siento un poquito como hablando... tal vez saliéndome mucho del tema oficial del seminario, pero muchas de las demostraciones de esto y muchas de las intuiciones son realmente muy naturales en teoría descriptiva de conjuntos, vale la pena mencionar. Entonces, voy a hablarles de las aleatorizaciones. Voy a decirles solo una forma de aleatorizar. Hay muchas más. Vale la pena mencionar que de hecho este concepto fue primero traído por Kistler en los 80s, antes de que existiera la lógica continua, y entonces uno tenía que hacer cosas con sortes y otras cosas, y por ahí iba el asunto. Pero posteriormente, cuando se empieza a desarrollar la lógica continua, pues básicamente Kistler y Beniakov ven en una forma de reescribir estas cosas en este contexto que permitía manejarlas en todo lo que se ha venido desarrollando en lógica continua en los últimos 20 años, digamos. Y pues entonces tenemos básicamente, vamos a empezar con una estructura de primer orden que sea contable, y vamos a considerar la aleatorización de M como una estructura lógica continua, que entonces les voy a decir algunas de las cosas que más me interesan aquí, y es, bueno, vamos a tener este conjunto, ¿ok? Que es el mismo de antes, ¿verdad? Entonces, ahí es bastante claro. Vamos a tener esto que es el álgebra de medidas de 0, 1. Ah, mira, aquí me equivoqué con esto. Bueno, esto es el álgebra de medidas de 0, 1. ¿Ok? Vamos a tener la distancia que les definí anteriormente. Vamos a tener por cada fórmula de primer orden en el lenguaje de la estructura original, vamos a tener un símbolo aquí que básicamente, no voy a decirles exactamente cómo se interpreta, pero pueden verlos esencialmente como esto es la medida de todos los omegas que satisfacen la fórmula. Es cierto. O sea, tal vez es un poquito así por encima, pero no quiero entrar demasiado en detalle en la parte, en la parte modelo teórica, pero es eso, básicamente. Esto es en otra forma, bueno, de hecho no es la medida, perdón, es el conjunto en sí, o sea, es el conjunto de todas las cosas que satisfacen la fórmula, básicamente.
Y van a ver otras cosillas que son detallillos ya y una distancia acá y cosas así, ¿ok? Pero quería enfocarme sobre todo en estas para entender un poquito el grupo de automorfismos para que pudieran verlo. Pero antes de eso, tal vez, vale la pena mencionar que esta construcción transfiere algunas propiedades que son muy modelo teóricas, que son muy bonitas para mucha gente. Un ejemplo, por darles una, es la alepserocategoricidad, ¿verdad? Si M es alepserocategórica, recuerden que eso lo que significa es que hay un único modelo contable, entonces la randomización también es alepserocategórica, ¿ok? Bueno, perdón, aquí puse M, esto es para una teoría completa, lo escribí un poquito mal, pero esto es para una teoría completa, entonces aquí cuando estoy diciendo M estoy hablando de la teoría de M y cuestiones así, ¿verdad? Pero esencialmente por ahí va la cuestión acerca de las randomizaciones. Estoy pasando un poquillo o tal vez no siendo tan exacto en algunas cosas, pero bueno. Mucho de lo que empezamos a trabajar originalmente se basa en este artículo de Tomás Ibarlucía, que esencialmente nos dice que si G es el grupo de automorfismos de una estructura de primer orden contable, entonces el grupo de automorfismos de esta randomización que les estoy dando es esencialmente este producto semidirecto. Ok, entonces tengo aquí las funciones de G de 0, 1 en G. Aquí tengo los automorfismos de 0, 1. Y pues vean que es muy natural pensar que estas dos cosas tienen que jugar un papel aquí, ¿verdad? Porque yo necesito tanto algo que me hable de cómo se mueven aquí las cosas puntualmente, y es ahí donde entra esto. Pero además, como yo debo mantener el álgebra de medida acá, yo necesito entonces los automorfismos de esto, mantener los automorfismos de esto. Entonces es muy natural, dado cómo se construye la aleatorización, es muy natural que el grupo de automorfismos sea esto, ¿ok? No me voy, si no están muy acostumbrados con el producto semidirecto, no voy a entrar mucho en detalle porque no voy a hacer como muchas demostraciones formales aquí al respecto. Sépanlo nada más que sí vale la pena mencionarlo, que esto acá, el conjunto base, el conjunto donde se está haciendo el grupo es el producto cruz. Y pues lo que cambia es cómo se define la operación con el producto cruz. No es el producto directo, digamos, entonces no es simplemente F, G es, bueno, F, T por G, T no es simplemente F por G y T por S, no sé, bueno, lo dije mal, pero el punto es que lo que hay aquí es un cambio en la operación del grupo, básicamente. Ok. Entonces, una pregunta muy natural cuando ya tienes esta, digamos, como esta construcción funtorial, ¿verdad? Que empiezas con un G, obtienes un nuevo grupo topológico particular, que además vale la pena mencionar, esto es polaco, si G es polaco, esto también, es qué propiedades guarda el grupo de automorfismos de la aleatorización. Y pues entonces aquí es donde ya podemos hablar un poquito empezar a hablar de los resultados. Lo primero que tal vez se puede ver, aunque tal vez no fue lo primero que tuvimos, fue que si G tiene una órbita densa, entonces es esta cosa de aquí también. De hecho, es bastante fácil, digamos, encontrar porque la órbita densa se transfiere muy naturalmente al otro lugar, qué sé yo, o sea, si la órbita densa aquí es la órbita es la órbita, voy a escribir órbita así. Si esta es una órbita densa, entonces, ¿quién va a ser la órbita densa aquí? Va a ser básicamente agarrar esta, que es la función continua de 0, 1, en G, la función constante, ¿ok? Entonces esta nada más nos da en cualquier elemento de 0, 1, nos va a dar
sigma. Entonces es agarrar eso, y aquí es agarrar una órbita densa de esto también, que entonces lo usual es agarrar una aperiódica. Un T con T aperiódico. ¿A qué me refiero con T aperiódico? Básicamente que en un conjunto conulo, básicamente T no tiene periodos, básicamente. Entonces pueden pensarlo como simplemente como correrse, podría empezar en un correrse R con R1, bueno, R módulo 1 con R un irracional, ¿verdad? Por decirles un ejemplo de una periódica. Entonces ahí lo tienen, hay como que cada órbita densa va a transferirse muy fácilmente en el otro lugar. Bueno, otro resultado que ya es negativo es que más bien por el contrario, esto nunca tiene órbitas comagras. La razón de esto es muy sencilla y es que el problema aquí reside todo en el grupo de automorfismos de 0,1, porque este de aquí no tiene órbitas comagras, ¿ok? Las órbitas de automorfismos de 0,1 son todas magras, creo que eso es algo que se conoce, no sé si fue Rocklin o Halmos el que lo hicieron, pero es algo de teoría ergódica clásica, todas las órbitas aquí son magras, perdón, y por lo tanto esto no tiene órbitas comagras, ¿ok? Aquí también quiero hacer hincapié en el hecho de que el problema realmente está en los automorfismos de 0,1, porque en particular sí hay un resultado que es de Cauchy-Lemaitre. Ellos lo hicieron, la verdad es que ahorita no recuerdo la fecha, pero debe ser alrededor del 2015, más o 2 años menos, no sé. Y así, básicamente, si G tiene abundantes genéricos, entonces L0 de 0,1 G también tiene. ¿Okay? Vean que esto es más fuerte todavía que tener órbitas comagras. Esto es la acción diagonal. Para todo n tiene una órbita comagra, entonces en particular para n igual a 1. Les cuento eso porque entonces la pregunta queda abierta de, ok, yo no tengo abundantes genéricos, pero esto es una implicación que es estricta. La continuidad automática no necesariamente implica abundantes genéricos. Por ponerles un ejemplo, los automorfismos de 0,1 sí tienen continuidad automática a pesar de no tener abundantes genéricos. Ahorita vamos a hablar de cómo se mostró para automorfismos de 0,1, pero esencialmente, aquí vale la pena mencionarlo, automorfismos de 0,1 sí tienen continuidad automática a pesar de no tener abundantes genéricos. Entonces la pregunta es si podemos, si se podía mostrar continuidad automática en este contexto, y gracias a una idea que nos dio Todor Sankov, obtuvimos esencialmente que en efecto si H actúa continuamente en G y si además H y G tienen continuidad automática, entonces el producto semidirecto de G con H también va a tener continuidad automática. En particular, obtenemos que si G tiene genéricos amplios, abundantes genéricos, esto es que la palabra en inglés es ample generics. Y siempre lo he traducido como genéricos amplios, pero la verdad es que esto suena a que el genérico es el que es amplio, pero lo que es que hay muchos genéricos. Entonces, por eso cambié el nombre a abundantes genéricos. Pero entonces, como les decía, en particular, si G tiene abundantes genéricos, vamos a tener que este producto semidirecto va a tener continuidad automática. ¿Ok? Y pues bueno, con eso en mente, vamos a hablarles un poquito de cómo es que se hace la continuidad automática de una forma un poquito general. Bueno, no es general, pero una de las herramientas, porque hay varias, vale la pena mencionar,
pero una de las herramientas que se usa para mostrar continuidad automática cuando no tenemos genéricos, abundantes genéricos. Estos son los espacios polacos topométricos. Esta definición fue por Benioff, Bernstein y Melleray. Y pues esencialmente nos dicen que un espacio topométrico va a ser un espacio topológico que va a estar enriquecido con una métrica que refina a la topología del espacio y que además es semicontinuo inferiormente con respecto a T. Esto lo que quiere decir es que este conjunto, el conjunto de los X y Y, tal que las distancias entre ellos es menor o igual que R, está cerrado para todo R. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, algunas ideas, en los automorfismos de 0, 1, con la topología débil y la métrica uniforme es un espacio topométrico. Otro ejemplo es que si X y D es un espacio métrico completo y separable, entonces el grupo de isometrías de X, el grupo de isometrías de X con la distancia, con la métrica de convergencia puntual y la métrica de convergencia uniforme van a ser también un espacio topométrico. En particular, noten que esto de acá es un subgrupo, eso no lo dije antes, pero vale la pena notar que esto es un subgrupo del grupo de isometrías. Es un subgrupo del grupo de isometrías y pues resulta que es un espacio topométrico con estas métricas. De hecho, una de las cosas un poquito más técnicas que hicimos nosotros fue describir un poquito estas métricas, y hay otras métricas muy naturales que surgen propiamente en este espacio y propiamente en este espacio, ¿verdad? Las métricas que ya hablamos. Y entonces uno puede considerar la métrica producto acá. Y pues estas métricas, tanto las métricas producto de esas dos métricas que vienen por cada uno de estos espacios, son, ay, se me olvidó la palabra. Engendran la misma topología que la métrica, que las métricas estas que les estoy dando acá, básicamente. Entonces básicamente, en este artículo que les estoy comentando, en efecto hicimos con cuidado todo la descripción de las métricas que tiene este espacio y por qué es topométrico tanto con estas como con las otras, y que básicamente al final es básicamente lo mismo. Ok, con eso en mente, vale la pena mencionarlo. No lo escribí porque no quería entrar mucho en detalle en eso, pero la demostración de que esto de acá tiene continuidad automática se hizo mostrando entonces un resultado similar al de que genéricos amplios implica continuidad automática, nada más que en este caso no va a ser inmediato. ¿Okay? No es los genéricos amplios en esta, bueno, perdón, tal vez me salté un poquito, porque ya recordé que sí voy a dar, aquí está. Ok, esta es la parte que me salté, perdón. Vamos a decir que G de T y D tienen un genérico métrico si existe un X en G, tal que yo agarro entonces la órbita de X, ¿ok? La agrando un poquito con la métrica uniforme, ¿verdad? Bueno, la métrica esta que tenemos acá, ¿verdad? Esa métrica, al ser más fina, entonces posiblemente no me va a agrandar las órbitas a todo el espacio, si la órbita fuera densa, por ejemplo, tau densa, digamos. Pero justamente la pregunta es, ¿nos la vuelve grande? ¿Ok? Entonces, piénsenlo aquí como justamente cuando yo tengo que G contado no tiene órbitas comagras, entonces yo estoy buscando una forma controlada de agrandar la órbita
y ver si eso, si esta nueva cosa agrandada es comagra en la original. Análogamente se definen abundantes genéricos métricos y, como les decía, también Benioff, Bernstein y Melleray mostraron que si tenemos, que si hay abundantes genéricos métricos, entonces va a haber una versión débil de continuidad automática en el sentido de que va a ser todo homomorfismo que sea continuo en D, va a ser continuo en tau, y entonces por ahí va el asunto. ¿Okay? Entonces, eso permitió dar una primera demostración de que esto de acá justamente sí tiene continuidad automática. También aquí vale la pena mencionar que posterior a eso han habido otros approaches, otras formas de atacar el problema de continuidad automática para estos espacios que no tienen necesariamente genéricos amplios. Y entonces han habido otras demostraciones con otros métodos acerca de estos. Con estos. En particular hay uno de Marcin Szabok que pone un poquito la versión del teorema de Keckley-Rosendahl en el contexto de lógica continua y con eso también se puede demostrar esto que les digo de continuidad automática. Ok, perdón, no sé cómo voy de tiempo. ¿Muy bien? Más bien, te quedan 15 minutos. De hecho, un poco más Okay. porque empezamos 3 minutos tarde. Pero sí, aproximadamente 15 minutos. Bueno, creo que voy a terminar antes porque básicamente aquí ya tenemos entonces otro de los resultados que obtuvimos, y es que si el grupo de automorfismos de DM sí tiene abundantes genéricos, entonces el grupo de automorfismos de la randomización también va a tener abundantes genéricos. ¿Ok? Como les dije, básicamente esos son más o menos los resultados que obtuvimos ahí, viendo esto de las transferencias de órbitas grandes. ¿Okay? Tal vez continuando un poquito, con lo que quiero terminar es un poquito otro concepto que ya es más modelo teórico de ser grande. Ser grande ser grande o ser genérico, básicamente, y son los genéricos de las CAR. Básicamente, vamos a decir que un sigma en los automorfismos de M va a ser L genérico y este L es de las CAR. Si M con esto es existencialmente cerrado en el lenguaje donde yo agregué un símbolo para esta función. ¿A qué me refiero con que M es existencialmente cerrado? Es básicamente, piénsenlo, si no son tan modelo teóricos, simplemente piénsenlo como que básicamente si ustedes tienen una extensión cualquiera de esto, ¿ok? Entonces tienen como un conjunto más grande que expande las relaciones y expande, y en particular expande también este objeto. Y yo tengo una ecuación, y lo voy a poner en términos de ecuación insisto, para los que no son tan modelos teóricos. Si ustedes tienen una ecuación que tiene una solución, una ecuación con parámetros acá, que tiene solución acá, entonces también va a tener solución en el lugar de abajo. ¿Ok? Entonces, eso de ser existencialmente cerrado, y aquí vale la pena entonces mencionar varias cosas. Lo primero es que L genéricos siempre va a tener, o sea, un grupo de automorfismos siempre va a tener L genéricos. Hay una construcción relativamente sencilla para generarlos. También, tal vez algunos ejemplillos interesantes. Si ustedes agarran el círculo con las rotaciones, básicamente, esencialmente hay dos, escribí mal esto y estos dos a la LEP0.
hay continuos L0, L genéricos, que básicamente son las rotaciones irracionales. ¿Ok? Entonces, ahí tienen. También un ejemplo un poquito contrario, en el extremo muy opuesto, son los automorfismos de Q con el orden. En los L genéricos corresponden a los genéricos que hemos estado hablando. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es los L genéricos tienen órbitas comagras, es decir, todos son conjugados entre sí en particular, porque recuerden que los conjuntos comagros se intersecan todos entre sí, las órbitas se intersecan solo cuando son la misma, ¿verdad? Entonces, esencialmente todos los L genéricos van a ser de la misma órbita comagra, van a ser conjugados entre sí. Otro ejemplo interesante es que en ese infinito los genéricos son o el genérico en el sentido que les estaba hablando, lo que quiere decir es que voy a tener infinitos n ciclos para n menor que omega, no sé por qué puse infinito. Entonces, voy a tener infinitos n ciclos para todos los ciclos finitos, y muy importante, nada más. No tengo nada más que eso. Estos van a ser los genéricos en el sentido anterior. Es decir, todos estos son conjugados entre sí y su órbita es comagra. Pero si nos vamos ya a ver los L genéricos aquí van a ser infinitos n ciclos para n. De nuevo, no sé qué pasó aquí porque esto no es un más, definitivamente. Esto va a ser, tiene infinitos ciclos para todas las cosas finitas, pero además va a tener K infinitos ciclos con cualquier K menor o igual que omega. En particular, podría tener infinitos ciclos. ¿Okay? Los infinitos ciclos me refiero, por supuesto, a básicamente no un ciclo, sino simplemente algo que es una copia de n, ¿verdad? Su órbita. O sea, la órbita del natural por el automorfismo va a ser infinita. ¿Ok? Y pues bueno, con eso en mente, vale la pena comentarles que un poquito lo que estamos trabajando ahorita es cómo se relacionan estos L genéricos los L genéricos de este producto semidirecto con los de G originalmente. Esta es solo una de las preguntas que hemos estado trabajando. Ahorita no tenemos como resultados que hubieran valido la pena mostrarles todavía, pero un poquito por ahí vamos intentando entender esto, porque un poquito el objetivo es ver también cuáles son estos espacios y en particular si es axiomatizable, cómo se relacionan las axiomatizaciones tanto del coso original como con la randomización y cuestiones de ese tipo. ¿Okay? Y pues bueno, con eso ya acabo. No sé, terminé tal vez un poquito antes, hablé muy rápido, nadie me interrumpió. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, Rafa, muchas gracias por tu charla. Un aplauso para Rafa. Pues bueno, sí, de nuevo, gracias, Rafa, por esta plática tan comagra. Y pues bueno, entonces abrimos la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo. Yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. Rafa, ¿pueden retroceder a la lámina donde introdujiste el concepto de espacio topométrico? Eso. Abajo. Ajá. Allí, en particular, ese producto semidirecto es un espacio topométrico con las métricas heredadas de las que se mencionan allí.
Pero de la tú dijiste isometría. que eso es... Ajá, pero eso dijiste que es un subgrupo del grupo de isometrías ¿de quién? Bueno, sí, buena pregunta. Aquí estoy presuponiendo que G es el grupo de automorfismos de un espacio. de una estructura contable de Ah, primer orden. ¿Okay? Que con un espacio polaco siempre puedo hacerlo. ya, ok. Ok, gracias. Correcto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta para nuestro expositor Rafa? Tal vez, perdón, siento que no contesté todavía tal vez falta un poquito de detalles para contestarle correctamente a Carlos. Entonces, déjeme nada más decir, ok, yo estoy suponiendo esto, entonces esto de acá es un subgrupo del grupo de isometrías de, y tal vez esta era la respuesta correcta, perdón, Ajá. del grupo de isometrías de la randomización, ok. De la randomización. Ajá. Entonces era eso, perdón. Muy bien. Creo que Javier Caicedo tiene una pregunta, pero Javier no se te escucha bien en el micrófono. No, todavía no se te escucha. No, lo siento, Javier, no se te escucha la pregunta. Creo que tienes un problema técnico con tu micrófono. Igual si quieres intentar escribirla mejor. Bueno, sí, está bien. Rafa, a mí me gustaría preguntarte algo con respecto a tu charla. Fíjate, es que, bueno, la noción de genéricos abundantes, hablas de que para todo n la acción diagonal tenga órbitas comagras, entonces allí dices que el grupo va a tener abundantes genéricos y que eso implica continuidad automática. Pero cuando hablas de la acción diagonal, pues haces conjugación, componente a componente. Mi pregunta es si tú puedes cambiar la acción, no poner conjugación, sino poner la acción que tú quieras, copiar tal cual la definición. Allí tendrías como una noción de genéricos abundantes para esa acción y si eso va a implicar continuidad automática o si puedes clasificar las acciones para que tengas continuidad automática. Esa es mi pregunta. Sí, o sea, como una acción, recuerda que una acción de G en un X general, pues vos lo puedes ver como simplemente como una función, bueno, como un homomorfismo de G en el grupo en el grupo, perdón, o sea, no, ¿qué? O sea, que me confundí un poquito. Ok, vos quieres G actuando en X un poquito más general y entonces puedes preguntar la acción de G en X a la N y un poquito a lo que yo iba es que toda acción de G en X vos lo puedes ver como o sea, transferirla de vuelta hacia la acción de G detrás. Entonces, hay algunos resultados que ahorita no recuerdo bien, pero como de que cuando, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo más específico y tal vez no conteste directamente tu pregunta, pero un poquito de que tal vez tu idea funcione, y es que, digamos, algunos de estos resultados implican que toda acción de G va a tener también estas propiedades.
Bueno, tal vez toda acción libre, me imagino. Necesitas algo así porque podrías hacer la acción trivial y entonces claramente no va a pasar eso. Pero entonces, volvemos un poquito al hecho de que la importancia de ver la conjugación es que sí tiene implicaciones directamente en el grupo en sí. Y por lo tanto también va a tener implicaciones en cómo el grupo actúa en muchas otras cosas. Por poner otro ejemplo, también más o menos en esta dirección, digamos, uno puede, y digamos, una de las cosas que se hace mucho en esta cuestión es considerar todos los espacios compactos en donde G puede actuar. De todos estos espacios compactos, hay uno muy importante que se llama el Universal Minimal Flow. A esto se le llama un flujo. A una acción de G en un espacio compacto se le llama un flujo. El Universal Minimal Flow también acarrea mucha información sobre el mismo G. Entonces, por ejemplo, ser extremadamente promediable, que es una propiedad de G en sí, que básicamente es que cualquier acción continua de G, bueno, es que tal vez la definición es un poquito más larga de lo que puedo decir aquí, pero digamos, el ser extremadamente promediable corresponde a que el Universal Minimal Flow es un singletón. Entonces, ¿a qué es lo que iba con esto? Que por ejemplo, el tener una órbita comagra, creo, tiene una relación que ahorita no recuerdo cuál era, si lo implica o es implicado por, no recuerdo si es una condición suficiente o necesaria, pero es una condición para que el Universal Minimal Flow sea metrizable. Que usualmente es algo que no suele ocurrir. El Universal Minimal Flow suele ser muy grande para poder ponerle una métrica y esencialmente con esto, un poquito a lo que voy es que las órbitas también te dicen algo acerca del Universal Minimal Flow y entonces hay como esta forma de hablar entre la órbita por conjugación y las órbitas de una forma más general. ¿Okay? Ya propiamente tu pregunta en sí, no sabría la respuesta, no sé si alguien lo ha visto y si se transferiría de la misma forma, porque de nuevo la cuestión va más acerca de las propiedades, de ver las propiedades de G, no de la acción de la conjugación en sí. ¿Ok? Ok, Rafa, gracias. No, lo preguntaba porque transfieres la continuidad automática, que es algo muy fuerte, y la acción de conjugación lo hace, pero bueno. Bueno, gracias, Rafa. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta para nuestro expositor? Vale, si no es el caso, pues no nos queda más que volver a agradecer a Rafa por su Perdóname participación. que te interrumpa, Francisco. Y pues a todos ustedes por haber... ¿Me escuchas? Perdón. Sí, creo que que se me está yendo un poco el internet, estoy yendo con delay, creo. sí, ¿recuerdan que Javier estaba hablando? Bueno, yo le escribí un mensaje directo y me respondió el mensaje directo, entonces quería como leer la pregunta de Javier. ¿Sí? Por Entonces favor. dice, Rafael, literalmente, Rafael, usted ha hablado de la randomización de estructuras clásicas. Supongo que se puede randomizar estructuras continuas. ¿Esto produce un resultado esencialmente diferente? Es muy buena pregunta. Sí, se pueden randomizar estructuras continuas. Esta misma construcción es muy natural hacerla, nada más que para muchas cosas sí se pide que la estructura sea separable. ¿Okay?
para también, así como pedimos que sea una estructura contable, entonces la versión sería inseparable y esta construcción básicamente va a lo mismo, todo exactamente igual. Muchos de los resultados también. La cuestión es que en la mayoría de los casos, la razón por la que se hace de primer orden a lógica continua y no de lógica continua a lógica continua es que realmente la randomización es de las formas más usuales en que se tienen en lógica continua para construir ejemplos, básicamente. ¿Ok? Entonces va un poquito por ahí, pero sí, en efecto, muchas de estas cosas se pueden hacer en una estructura continua. Perdón, es que hubo un gallo ahí. Se pueden hacer en una estructura continua separable. Sí, es que creo que Javier te quiere preguntar directamente o hacer alguna observación, pero sí, aún Javier tiene problemas técnicos con su micrófono. Sí, Javier, no. No se oye, Javier. No se oye. Pero gracias por la pregunta, en todo caso. Sí, es una buena pregunta. No sé si le respondo a todos, pero a mí me está diciendo que gracias por la respuesta, supongo. Vale. Pues muchísimas gracias. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo, algún comentario? Javier. Un comentario, Rafael, ¿no sería justo decir que la lógica continua se inició con Kistler? Tú dijiste que Kistler lo hizo antes de que se inventara la lógica continua, introdujo ciertos conceptos, pero no es ya eso el inicio de la lógica continua. Ok, la construcción original que hizo Kistler, a lo que me refería sobre todo es que es un concepto clásico. No estamos hablando de una estructura en donde hay una distancia, donde para ese momento todavía no había ese concepto. Entonces, él lo hace dentro del contexto de lógica de primer orden. Ya. Es por eso a lo que me refiero. Sinceramente, en términos históricos no estoy 100% seguro en qué papeles juega quién, en qué. El punto es, la construcción original de Kistler de los 80s es de lógica clásica, digamos, y la construcción posterior que hace Kistler con Beniakov ya es dentro del contexto de lógica continua cuando ya se había empezado a desarrollar nuevamente. Ok, gracias. Rafael, una pregunta. Ya, ahora que pregunto, o sea, bueno, acá nos muestras como una forma de obtener continuidad automática a través de lógica continua y eso, pero supongo que hay otras técnicas para continuidad automática que no involucren teoría modelos. Quiero decir, si conoces técnicas no modelo teóricas que puedan asegurar la continuidad automática del grupo de automorfismos de una estructura específica o algo así, o esta es la única que se conoce. Ok, no, hay muchas formas de demostrar continuidad automática. Bueno, no sé si muchas, pero digamos, la fórmula usual es mostrar que el grupo es Steinhaus. Esa forma es un poquito complicada. Es más, en el sentido de que realmente hay que ver, o sea, no voy a dar la definición, pero
es ver el grupo en sí mismo, o sea, no verlo como el grupo de automorfismos, no hay necesidad de nada, sino es ver al grupo como sí mismo y ver cómo es que van creciendo cómo crece un abierto en cierta forma. Entonces, por ahí va la idea de cómo se demuestra originalmente los primeros resultados de continuidad clásica, de continuidad automática, son así. Luego, digamos, históricamente, yo creo que el primer cuestión modelo teórico es este resultado de Kekri-Rosendahl, en donde ellos deciden entonces un poquito, aunque posiblemente ellos están basados en resultados de otras personas. Ahorita no recuerdo, entonces no quiero dejar a nadie por fuera, pero ahorita no lo recuerdo, pero Kekri-Rosendahl se ponen a estudiar posiblemente Trost había ya hecho algunas cosas muy similares, pero ellos se ponen a estudiar el grupo de automorfismos de estructuras contables, en particular porque se dan cuenta que las propiedades, o sea, uno siempre puede, si G es el grupo de automorfismos de una estructura contable, uno puede agarrar esto que sea ultrahomogéneo. Uno puede suponer que esto sea ultrahomogéneo. Y entonces puedes hacer teoría Fraisé ahí adentro. Y es a través de esta teoría de Fraisé que Kekris y Rosendahl llegan a mostrar todos estos resultados que te digo. Pero en cierta medida, finalmente lo que ellos demuestran o a lo que ellos se reducen es que este grupo es Steinhaus. Y entonces, un poquito a eso es lo que voy. O sea, finalmente, estos son métodos un poquito más sofisticados, pero fueron más útiles en ese sentido. Esos son los dos métodos principales que recuerdo en este instante. No sabría si... Bueno, luego vienen estos otros de topométricos, que no dan necesariamente una continuidad automática inmediata, pero que se ha aplicado muy bien en muchos contextos para mostrar continuidad automática, que es una pequeña variación de esta versión de Kekri-Rosendahl, ¿verdad? Y como te digo, está también la de Savok, que es con lógica continua, también... y esa sí es más haciendo la teoría Fraisé en lógica continua, la versión de Fraisé del teorema de Kekri-Rosendahl, es básicamente con el Joint Embedding Property ahí que se estudia el Joint Embedding Property de una estructura asociada al M y eso te codifica la continuidad automática ahí adentro. Pero sí, entonces hay como distintas formas, pero finalmente todas tienen casi que la misma raíz y es mostrar que es Steinhaus. Pues. Vale, gracias, Rafa. Perfecto, gracias, Rafa. ¿Alguna otra pregunta? Javier. ¿En qué consiste la solidez de la clasificación de órbitas? Ok, eso es muy bonito y es tal vez de los temas centrales de la teoría descriptiva en los últimos 50 años. Esencialmente, cuando decimos el problema de clasificación, lo que estamos hablando es que no encuentro dónde hablé de eso. Aquí. Básicamente, la idea es la siguiente, o sea, en matemática normalmente cuando queremos clasificar cosas, digamos un montón de objetos, digamos, entonces tenemos una familia de objetos ahí, y algo muy usual es agarrar y buscar una función que a estos objetos
le asigne una invariante, ¿verdad? O sea, piensen en qué sé yo, la dimensión para espacios vectoriales de dimensión finita, por poner un ejemplo. Ustedes le asignan este número y este número esencialmente te codifica toda la información para poder clasificar a través de isomorfismos de espacios vectoriales, ¿verdad? Ahora, uno quiere que esta función sea fácil de calcular. Fácil de calcular y uno quiere... sí, esa es la parte donde digo, esa invariante o representante siempre existe por el axioma de elección, pero por eso me refiero a fácil de calcular. Queremos algo descriptivo, algo que podamos dar, o sea, no que simplemente sepamos que exista, pero queremos algo que se pueda dar. Y pues esencialmente esto usualmente en descriptiva simplemente pedimos que sea boreliana y además queremos que I sea fácil de entender. Ahí es donde entra entonces la pregunta. Ok, si yo tengo entonces por ejemplo, las órbitas de una acción de G actúa en un espacio y yo tengo sus órbitas, eso me da una relación de equivalencia, entonces yo quiero ver si puedo hacer eso, asignar un número. Estoy diciendo un número porque eso es lo que propiamente significa suave. Es asignar un número real a cada elemento de X que sea invariante por la órbita. Ay, no sé qué le pasa a esto. No me está dando. Que sea invariante por la órbita y que sea por el medible. Esta función. Lo que me dice, si tengo órbitas densas y magras, el problema de clasificación no sabe, lo que me dice es que esto no se puede, que no existe una función boreliana que sea invariante sobre las órbitas, que le asigne a cada órbita entonces un número real. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué vale la pena mencionar ahí? La demostración es bastante bonita, es bastante clásica, es a grosso modo una variación de la demostración de que existen conjuntos no medibles, en cierta medida. Nada más que uno lo hace topológica, es decir, con categoría ver, básicamente. ¿Ok? Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún último comentario? Bueno, si no es así, pues le agradecemos a Rafa por su participación y pues invitamos a todos dentro de 8 días, volvemos a tener sesión aquí. Bueno, entonces Rafa, muchísimas gracias y una